Hola, soy tu abogado y amigo Mario Reyes Tejedor. Gracias por estar en este canal, tu canal. En el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante: cómo hacer un testamento en Colombia. Antes de hablar de cómo hacer el testamento, me voy a permitir explicar cuál es el concepto de testamento y cuáles son sus características más importantes. ¿Cuál es el concepto de testamento? Está entendido como un acto jurídico en virtud del cual una persona en vida decide cómo va a ser la distribución de sus bienes cuando éste fallezca. El testamento sería una gran solución a la cantidad de problemas que se presentan hoy en día de aquellas personas que fallecen y no dejan de manera clara definido cómo va a ser la repartición de sus bienes, y le toca a la ley, en ese caso mediante la sucesión intestada, hacer esa repartición. Si las personas utilizaran esta forma de repartir sus bienes, yo creo que se evitarían muchos de los inconvenientes que existen hoy en día. ¿Cuáles son las características o aspectos más importantes del testamento? Son los siguientes. Lo primero que debemos decir es que es un acto solemne, es decir, se realiza mediante una formalidad. ¿Y cuál es? Debe ser elevada a escritura pública y ante notario. Se debe confeccionar un documento donde exista un inventario de todos los bienes y de la forma en cómo se van a repartir. Y ese documento elevarse a escritura pública para que el notario lo suscriba. No se puede hacer de otra manera. También hay que decir que es un acto personal. Es personal porque no lo puede delegar, no puede entregar poder. El testador, que es la persona que hace el testamento, debe comparecer ante un notario y de manera clara, sin duda alguna, manifestar cómo va a ser la distribución de sus bienes cuando éste muera. Tiene que hacerlo de manera directa. ¿Quiénes pueden hacer testamento en Colombia? En Colombia pueden hacer testamento todas aquellas personas mayores de edad que no tengan ninguna limitación legal, es decir, que no estén declarados interdictos ni incapaces. En el testamento existe una asignación forzosa. Esta asignación forzosa hace relación a la parte de esos bienes del testador que debe entregarlos de manera obligatoria a sus herederos directos. Si tiene unos hijos, no puede desconocer esos hijos. Tiene que obligatoriamente entregarle a esos hijos de manera forzada la parte de los bienes que ellos tienen derecho. En la actualidad correspondería el 50% de esos bienes o de ese patrimonio, está obligado a entregárselo, si tiene hijos, a sus hijos. El otro 50% podrá entregárselo a quien él considere. Podrá entregárselo a un hijo, a un familiar, a un vecino, a un amigo, a un trabajador, a quien éste considere. Hay que decir que antes del año 2019 no era así. Fue la ley 1934 la que estableció, insisto, el cambio en cuanto a que la asignación forzosa debía ser de un 50% y que el otro 50% es de libre disposición del testador. También hay que decir que el testamento es un acto que es económico, es decir, ya hemos dicho que se debe realizar ante notario. Y es económico porque de los trámites que realizan la notaría está señalado como un acto sin cuantía. Es decir, que no tiene nada que ver el valor o la cantidad de los bienes para el precio que cobra un notario. Al día de hoy estamos hablando que un testamento no supera los 300.000 pesos. Insisto, no se tiene en cuenta el valor de los inmuebles o de los activos para el valor que hay que pagar ante notario. También hay que decir que puede ser modificado ese testamento en cualquier momento antes que se produzca el fallecimiento de la persona. Puede hacerlo las veces que él desee. Ahora bien, ¿cómo se hace un testamento en Colombia? En Colombia existen dos maneras de hacer testamento. Una forma, la primera, es el testamento abierto. El testamento abierto es aquel que se presenta ante notario, como ya lo dijimos, mediante escritura pública y con la firma de 3 testigos. La particularidad del testamento abierto es que todo el mundo sabe cuál es la distribución de esos bienes que tiene el testador. Mientras que en el testamento cerrado, que es la otra modalidad, ese testamento se hace mediante un sobre sellado. Es
decir, donde no se conoce cuál es la voluntad. El único que sabe cómo se van a distribuir los bienes es el propio testador. El notario no sabe, los testigos tampoco. Entonces, por eso se le llama cerrado, porque solamente se sabrá el contenido o cómo se van a distribuir los bienes cuando el testador fallezca. A diferencia del testamento abierto, donde se siguen 3 testigos, en el testamento cerrado son 5 testigos. Obviamente, estos testigos deben de estar plenamente identificados, a sus nombres, su identificación. También hay que decir que una vez producida la muerte del testador, si hay alguna persona que crea que ese testamento está mal elaborado, puede presentar una acción, una demanda de nulidad, pero para ello tiene 2 años para presentar esa demanda. También hay que decir que precisamente para evitar esos inconvenientes, el testador, la persona que hace testamento, debe asesorarse de un abogado que pueda confeccionar ese testamento sin que exista ninguna posibilidad que cuando él muera lo vayan a demandar. Mi oficina, mi consultorio jurídico está a la disposición de cada uno de ustedes para ayudarlos en la asesoría y orientación de este tema como de cualquier otro tema jurídico. Por favor, si te gustó este video, compártelo con todos tus amigos, suscríbete a mi canal, oprime el botón de notificaciones y como siempre, búscame.